que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios internacionales. A ver, Fernando, A ver, ¿para qué nos sirve conocer un poco lo que está pasando en el mundo? Para lo siguiente, voy a comenzar con algo de política exterior que tiene directamente que ver con nosotros. Ayer, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Federal Rusa Sergei llegó Lavrov. a La Habana y le presentó sus respetos al señor canciller y al señor presidente de ese país. Y dijo al bajar y dar sus primeras declaraciones a los medios que llegaba a la tierra de su principal aliado y más importante aliado en la región latinoamericana. Eso está tácito y sobreentendido. Entonces, supongo. cuando uno escucha eso, uno se pregunta, bueno, es un aliado que ya no tiene ni el glamour, No, ni azúcar, sí. ni azúcar tiene. Azúcar tiene. No tiene el glamour que tenía al principio de la revolución, ni tiene el peso específico en América Latina que tenía hace unas décadas. Hay cosas y más importantes en América Latina que están pasando. Que es esta presencia en un país quebrado, que le adeuda miles de millones a los rusos y que no se lo va a poder pagar. Y él no llega ahí nada más que a expresar un punto de cercanía a los Estados Unidos. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. No, yo creo que esa política exterior, Rusia, que es un país, es una potencia. Nadie puede negar, Fernando, Una potencia militar. que es una potencia militar y tiene extraordinarias capacidades que puede utilizarla como potencia económica. Bien. Eso está ocurriendo de ahí. De ahí el señor Lavrov se va a Venezuela, otro país quebrado. Y después va al principal país de América Latina, que es Brasil. Brasil. Y ahora le cuento de Brasil lo que está ocurriendo en este momento. Llega en un momento complicado para Lavrov y para América, porque allá en Rusia, el viernes pasado, murió, o como usted quiera ponerlo, el líder opositor Navalny en una cárcel de lo que antes era el Gulag ruso, de la Pero Unión que Soviética. nunca dejó de serlo. Y además, está preso ahí en un área donde hay menos 20 de promedio en la temperatura y menos 40 cuando él murió. Menos 40 grados centígrados. Dice que hace frío. Entonces, compárelo ahora con lo siguiente. Este jueves, llega a la República de Panamá la ministra de Relaciones Exteriores de Japón. La ministra Yoko Kamikowo. Llegaba a Panamá. Y llega a Panamá para el lanzamiento y la inspección de la construcción del monorriel y además porque Japón financia el puente por debajo del canal o el túnel por 1.200 millones de dólares. Entonces llega Japón, que es la cuarta economía del mundo, desplazada del tercer lugar hace unos días por Alemania, y llega ella aquí a mirar lo que se está construyendo de un país como Panamá, cuya importancia geopolítica se ha incrementado en los últimos años y particularmente en esta coyuntura. Geopolíticamente, mientras Cuba cae vertiginosamente, Panamá sube vertiginosamente, porque es la comunicación entre dos océanos. Y el valor militar y económico de Cuba es periódico de ayer. Sí, esos son otros. De verdad. Y con el aprecio que yo le tengo al pueblo cubano, me duele lo que está pasando allí. Pero el país geopolíticamente más importante, y compárelo
nada más para las noticias internacionales. ¿Cuántas noticias usted ve de Cuba en el mundo? Díaz-Canel se pasa correteando países por el mundo pidiendo plata. Porque Cuba no produce nada. Ni produce lo suficiente azúcar, ni para el consumo de su pueblo. mire usted la situación caótica. Cuba no produce. Y militarmente está llena de obsolescencia militar. Y además, socialmente es una cosa que va a explotar. La ministra de Relaciones Exteriores de Japón llega a Panamá. Japón es la cuarta economía del mundo. Es un país importante para nosotros. Es el tercero o cuarto usuario del canal de Panamá. Y además le interesa Panamá porque le interesa cuántos artículos japoneses usted conoce aquí. Entonces, a Japón le interesa Panamá por múltiples razones. Y a nosotros nos debe interesar Japón, igual que nos interesa la República Popular China, que es el tercer usuario del canal de Panamá. Entonces, observe estas dos visitas de alguien que llega a Cuba, que es su principal aliado, pero un aliado moribundo. Eso es lo que es Cuba. Gerenciado por una gerontocracia de las más antiguas de la humanidad. Los generales que mandan allí tienen más de 90 años, los 3 generales. Y los otros 10 tienen un promedio de 87 años. Juntos es la generación más vieja que ha gobernado en el planeta Tierra, en toda la historia del planeta Tierra. Nunca la gente había vivido tanto, primero por eso. Bueno, el ministro de Relaciones Raúl Castro fue ministro de Defensa por 49 años. Imagínense ustedes. Entonces la forma de mirar el mundo de ellos es una de represión y la otra, la de nosotros, de relaciones basadas en la democracia, en la libertad y en el comercio. Observe esto. Ahora observe esta otra cosa. Lo que está pasando en la guerra de Israel, en donde la acción militar que desató Hamas con su horrenda intervención y masacre en Israel, generó una guerra que va por el 4º mes. Y ha puesto a Israel a pelear con la mitad del mundo. Sí. Ayer Netanyahu mismo declaraba contra Lula después del discurso que dijo Lula da Silva, el presidente de Brasil, allá en Addis Abeba, en Etiopía, en donde acusó que lo que está haciendo Israel en Gaza es lo que hicieron los nazistas en el Holocausto. Y esto motivó, sin duda alguna, la reacción. Y el ministro de Exteriores, Katz, de Israel, llamó a consulta a su embajador y Lula llamó el de él. Fíjese usted, porque el manejo para buscar una solución negociada, observe el planteamiento de Lula allá y observe el planteamiento de un hombre de mucha más experiencia, Wang Yi, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, en la reunión de Alemania, en donde habló de la coexistencia pacífica y cómo definió él las relaciones de China con Rusia. En la diplomacia, los presidentes tienen que tener tacto para cuando se refieren a situaciones que son altamente explosivas. Y yo puedo decir la verdad con diplomacia o puedo decir la verdad agradable a los que están escuchando. Un presidente tiene que hablar en función de que él es el presidente y representa una nación. Y no tengo la menor duda, conociendo a Lula da Silva, que él está interesado en la búsqueda de una solución política, pero yo no puedo tener una solución política. La neutralidad no quiere decir que tiene que ser pasiva. A nosotros nos preocupa lo que está pasando en Gaza. Nos preocupa el asesinato de los palestinos. Y hemos planteado claramente que necesitamos, para la coexistencia pacífica de Israel, la existencia y coexistencia del Estado palestino. Netanyahu está en desacuerdo. Pero no hay forma de solucionar el conflicto
si no resolvemos el problema palestino. Pero lo que dijo el señor presidente de Brasil es una situación muy complicada y compleja. Entonces las relaciones diplomáticas no se manejan así. Se manejan con mucho más tacto. Y no se manejan en discursos de barricada. Exacto. La paz es lo más difícil de construir. Observe, por ejemplo, los planteamientos firmes del Papa Francisco en la defensa de la vida, pero siempre lo hace con una exquisita forma. Observe que a pesar de que Milei trató al Papa de la forma que lo trató, en forma irrespetuosa, Francisco lo recibió como argentino. Claro. Y le deseó lo mejor. Ve lo que le estoy planteando. Bien. Entonces no es la rudeza lo que hace la diferencia. Ayer se divulgaba en los Estados Unidos, por ejemplo, este discurso del señor Trump, en la que decía que un alto presidente de Europa le había pedido que si no pagaban el 2% del PIB, entonces él decía que iba a hablar con Rusia para incitarlo a que se metieran. Trump, cuando hablas, pierde el concepto de que esto no es un negocio. Las relaciones internacionales se manejan con respeto a los pueblos. Y ha introducido el tema de la seguridad norteamericana en la campaña electoral. Pero ayer se divulgaba que se va a hacer público un video del señor Epstein, Jeffrey Epstein, en la que se habla de los juegos sexuales en donde participaba el expresidente. Bueno, y que si jalan de esa cuerda va a salir. Entonces, La lista es larguísima. lo que le quiero plantear a ustedes es que nunca como ahora el mundo está al borde de la locura de los insultos. Y en Panamá, ya hace rato que pasamos la línea de la locura. Sí. Es lo que he venido diciéndole Fernando con mucha firmeza. Nosotros estamos en el punto de la liquidación de la credibilidad de todos, atacándonos a todos de todo. Entonces, en el mundo está ocurriendo cosas parecidas. Pero lo que más importa es que el mundo se enfrenta a una realidad, y es la realidad terrible de la guerra. El Mediano Oriente es un polvorín entre Irán, los Hutis, toda la guerrilla que maneja Irán, Hezbollah, en Siria, en Irak, está activada, y el propio Irán, para hacer del estrecho de Hormuz y el Mar Rojo un campo de batalla que afecta al canal de Suez. Y el cambio climático afecta al canal de Panamá. Entonces, en el mundo, el carácter estratégico de estos dos canales en particular se ha elevado enormemente. Y es un interés, debe ser del interés de quien ocupe el solio presidencial en julio del 24, entender el incremento del valor estratégico del canal de Panamá, de la ruta marítima panameña. Porque no es el canal nada más, son los puertos. El clúster completo. El clúster completo, el canal seco, la vía aérea, los cables mundiales pasan por aquí. Entonces Panamá se ha convertido en un objetivo de apetencia política. Y entonces nosotros tenemos que aprovechar, los panameños, el interés global para obtener del mundo lo que necesitamos, que son inversiones. Por eso saludo la presencia en Panamá de la ministra de Relaciones Exteriores de Japón esta semana. Y saludo las gestiones de paz que Panamá hace. Mientras, cuando llegue Lavrov a Caracas, se encontrará con un país que no se lo van a enseñar, pero que él lo sabe,
Venezuela es un país destrozado. Venezuela es un país en la que ayer escuchando a Tarek William Saab, fiscal, en la que acusaba a una de las defensoras de derechos humanos, diciendo que en el celular de una supuesta conspiradora estaba el nombre de ella. Entonces decía, ¿por qué estaba el nombre de ella ahí? Ahora yo le pregunto a Fernando, ¿cuántas personas en el mundo tienen nuestros contactos? ¿Y qué significa eso? Nada. Absolutamente nada. Lo que está diseñando el régimen venezolano en Venezuela es un ataque brutal contra la oposición y van a anunciar esta semana un calendario electoral pactado con los opositores que ellos han comprado. La verdadera oposición la representa Corina Machado. Pero si usted cree que eso está enredado, ayer el fiscal en Haití levantó cargos por crimen a la esposa del presidente Jovenel Moïse. La esposa está vinculada al asesinato de este señor, Wow. que es su esposo. Y donde ya hay condenado parte del ejército, los mercenarios colombianos, en Miami. Y ese pueblo que se encuentra al borde de la explosión social se puede llevar por los cachos la democracia dominicana. Entonces, frente a ese hecho, frente a la situación seria que está pasando en Venezuela y Colombia y lo que está pasando en Costa Rica, y a esta importancia geopolítica que yo le doy a la presencia de la ministra de Japón, la cuarta economía del mundo, y a nuestras relaciones internacionales, surge un mundo nuevo, complejo, que cambia a una velocidad enorme. Entonces usted tiene en sus manos la decisión del 5 de mayo. A la vuelta, vamos a hablarle de Panamá. No se olvide de este complejo mundo en que estamos viviendo. Así es.